Y hay gente que viene acá y dice, señor, yo me he desarrollado. Yo le pregunto, si tú estás desarrollado, ¿qué haces acá? Estás perdiendo el tiempo. Acá estamos para nosotros que reclamamos una vida más justa. Pero si tú estás bien, ¿qué haces acá? Estás perdiendo el tiempo. El problema, nosotros no vemos personas, vemos sociedades. Eso es lo que vemos acá. En política vemos eso, pero no vemos personas particulares. Si tú estás bien, bienvenido, pues amigo. Caramba, acá estamos, lo que queremos, una nueva sociedad. Queremos un nuevo orden en términos de economía, filosofía, sociología, etc. Porque este que tenemos fracasó, pues, colapsó. Ellos mismos lo están diciendo ahorita. Mira el capitalismo norteamericano. Crisis. Crisis. La mayor deuda externa está en Norteamérica. ¿Cuánto tiene? Tiene 36 billones de dólares. ¿Y cómo se endeudó? ¿Cómo le endeudó al pueblo norteamericano? ¿Cómo? Ahí está, pues, reprimiendo a los pueblos del tercer mundo, saqueando la riqueza, la carrera armamentista. Ahí está. Para eso hay dinero. Pues para la educación, no. No, pues, entonces, amigo, hay que hablar con propiedad, pues, compañero. Jaime, ¿por qué la educación en Perú es tan baja y en Cuba, y la educación en Cuba es más elevada que la de Perú, si el presupuesto que invierte Perú es más? ¿Sabe por qué? Que invierte Cuba. Porque a Cuba le costó una revolución. Le costó. O sea, no se trata de presupuestos. No, porque mira, ve, si yo tengo un buen presupuesto, Ya. no es para ti, es para mí. No vayas a creer que el presupuesto lo controla los sectores productivos. El presupuesto lo controla una clase dominante. Porque Pedro Castillo proponía 10% de presupuesto para la educación. ¿Y qué pasó? No, aparte que no lo aceptaron, ¿Y quién no era lo una aceptó? locura, dijeron los El grupos. Estado Sí. no lo aceptó. ¿Por qué? Porque a mí como Estado no me conviene tener generaciones claras. No me conviene a mí como Estado. Me conviene tener generaciones estúpidas, ¿verdad? Idiotas. Y hablan tonterías. Hablan de capitalismo y no saben qué es capitalismo. Cuestionan el comunismo y no saben qué es comunismo. Carajo, ¿quién le habrá contado? Pues en la cantina, en la esquina, ¿quién le habrá dicho? Ya cuéntame, ahora tontería. Bien. ¿Algo más? ¿La educación de Cuba es científica? Sí, sí, es científica. Recuerda que en Cuba hay lucha de clases, ¿eh? Mucho cuidado. En Cuba también hay gente que quiere capitalismo, pero en la práctica colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque las grandes mayorías tienen los recursos, tienen en su mano los recursos. Eso no sucede en el capitalismo. En el capitalismo está controlado. Tal es así de que el control es por cifras, y las cifras y el dinero lo controlan ellos. Las estadísticas lo controlan ellos, pero no lo controlan las mayorías. Bien, compañero. Usted dice que en Cuba Sí. la educación es científica y acá, Anticientífica. Pues. ¿cuál es la diferencia del uno con el otro? ¿Por qué? ¿Por qué es anticientífica? Porque mira, uno, de que la currícula está ligada al idealismo. Dos, que la educación ya no es un derecho. La educación es un servicio. Entonces es el pobre que quiere culturizarse, educarse. Si no hay dinero, no puedes. Por eso es que Pedro Castillo dijo, el 10% del PBI para la educación. Carajo, toditos saltaron, hasta la izquierda. Dijo no. Está, por eso, todo el Estado dijo no. Caramba, nos vamos a quedar sin dinero. Fíjate, amigo. ¿Ah? En Bolivia, la educación es el 14% del presupuesto. Científica. Fíjate. Para que veas el 14% del PIB. Entonces, compañero, la orden del capitalismo es tener una sociedad ignorante, es tener una sociedad que hable estupideces, lo que te da la prensa. Y hay gente que hace eso. Por eso es que no pueden intercambiar ideas. No pueden.
Entonces, al capitalismo hay que saber defenderlo. No es hablar por hablar, no, hay que saber defenderlo. ¿Qué planteaba Adam Smith en su economía? Adam Smith decía que la riqueza es para todos o para unos cuantos pendejos. ¿Qué decía Adam Smith? Para unos cuantos vivos, pues. ¿Y tú eres vivo? Si tú fueras vivo, carajo, no estarías acá, pues. Estarías arriba, ¿verdad? Y en Cuba dice que usted dice que es científica. ¿Y por qué científica? Porque la educación está al alcance de la mayoría. Y lo superó a la educación de hará cuestión de más de 70 años, que estaba con Batista. Ahí todo el mundo era analfabeto. ¿Te das cuenta? Fíjate, reinaba la prostitución, la drogadicción, era una isla de diversión del capitalismo. Fíjate. Carajo Fidel, mira lo que hizo. Fíjate. Y eso le duele al capitalismo. ¿Cómo es que una isla bloqueada por el capitalismo? Carajo, mira lo que es ahora. Bloqueada. Jaime, un personaje del socialismo proponía que ya la revolución ya no se puede hacer por vía de las armas, sino una revolución cultural, o sea, por la educación. ¿Usted está de acuerdo con eso? Pero para que haya una educación, una cultura, tienes que tener el poder. ¿Por qué no van a hacer eso? ¿Y cómo se logra el poder? A través de una revolución. Y una vez que tú tengas el poder, no solamente te vas a alinear a la cultura, fundamentalmente a la economía. Una economía colectiva planificada si quieres tener un país desarrollado. Ahora no. ¿Qué país es desarrollado? ¿Norteamérica? No, amigo, en Norteamérica hay pobres y ricos. La deuda externa más cara del mundo es la de Norteamérica. 36 billones de dólares. 1 billón es 1 millón de millones. Mira cómo se moviliza el pueblo norteamericano. Los pobres, los tuberculosos, las prostitutas, se movilizan en contra de las grandes esferas. Fíjate. ¿Por qué consiguientemente los talentos en el Perú o en cualquier lugar siempre nacen en los lugares más pobres? Oiga, ¿Qué es? Tú sabes muy bien, amigo, que no solamente los pobres, también los primeros lugares en las universidades, ¿no? También hay sectores ricos donde hay gente capaz. O sea, no es solamente los pobres, es algo relativo. Lo que pasa es que un conocimiento pobre, un talento pobre, automáticamente lo alinea al capitalismo. Eso es lo que pasa. En cambio, el talento rico sabe que va a servir a ellos. Ahí no hay problema. Ya ellos terminan la secundaria, terminan la universidad a los 23 años, por lo mucho, se gradúan, automáticamente ya pasan a controlar las empresas. Están ligadas a los grupos de poder. El pobre no. El pobre termina la universidad a los 30 años, 35 años, y sale a vender papa, a hacer taxi. ¿Te das cuenta? ¿Qué dicen? Acá no me conviene, me voy a Europa. Se van a Europa, le dicen, ¿quieres? Soy profesional, soy ingeniero de tal. Bien, dime, ¿cuánto te pagan allá? 4.000 soles, yo te pago 7.000 soles, ponte a limpiar el baño. Siempre se En una oportunidad leí en una revista, creo que fue Somos, pero bueno, no sé qué tipo de revista, decía de que Japón invierte el 40% para educación. ¿Usted qué dice? ¿Es verdad o es...? Sí. Si Japón invierte el 40% para educación, pero dime, ¿por qué Japón no es un país desarrollado? Tú puedes invertir dinero para la educación, pero yo te pregunto, la Carta Magna de Japón, ¿qué hace? Es que ese trabajo es dependiente. ¿Quiénes mueven la isla a control remoto? Los trabajadores. Mueven la isla a control remoto. Recuerda que el Japón controla en el mundo cerca del 90% de la línea blanca. Es decir, la tecnología de punta. Lo controla. Pero yo te pregunto, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud ha ordenado para que los trabajadores se bañen diario con agua caliente? Porque su cuerpo está expuesta a la radioactividad. Japón tiene 8 reactores nucleares.
son plantas que suministran energía. ¿Y a quién le sirve eso? A las élites japonesas. ¿Para qué? Para estar en la OTAN como un instrumento del capitalismo en contra de intereses de otros países. Lo estamos viendo ahora. Es contra Ucrania, contra Rusia. Eso es. O sea, ¿de qué vale que tú te estés desarrollado en el capitalismo cuando vas a ser dependiente? Y ahí el ingreso a las universidades es libre o también igualito que acá. No, ahí tú puedes estudiar, pero el orden, libre. Pero el orden económico es y te hace dependiente. Si el Japón pertenece a la OTAN, pertenece a este sistema, claro pues compañero, así es. Bien, sí, había una pregunta. Sí, un ratito, el amigo después. Tú dices que Cuba tiene una educación científica. ¿Qué avances científicos tiene Cuba? Mira, no lo digo yo, ¿ah? Ahí creo que tenía un documento. ¿Dónde está el el amigo? Secretario. ¿Ah? Sí, ya se saca el diario de Cuba. El papel de Cuba. Mira, no lo digo yo, lo de Cuba. Lo dice la Organización de las Naciones Unidas. Lo dice la UNESCO. Lo dice la Organización Mundial de la Salud. Que Cuba lo ha superado a Norteamérica. Un ejemplo. En Norteamérica, una persona que tiene el SIDA, automáticamente lo que engendra también sale con SIDA. Eso Cuba lo ha superado. Fíjate, amigo. Y Norteamérica quiere justamente eso. En educación es progresista. ¿Por qué es progresista? Porque te enseñan el materialismo y el idealismo y todas las filosofías. Acá no, acá te enseñan todas, menos el materialismo. Fíjate, mira compañero, mira cómo Fidel encontró Cuba y cómo lo dejó. Pero hay gente ignorante que no quiere reconocer. Ya pues esa es su ignorancia, yo no voy a pelear. Acá lo dice bien claro, mira quién lo dice. Acá está. Ahí está. Referencias. El New York Times. 2. Asesor de Kennedy. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Lo dice la alimentación y la agricultura, la FAO, órgano de las Naciones Unidas, que la alimentación se superó de lo que era antes. Lo dice UNICEF para la infancia, la niñez, se superó el hambre y la miseria. Y lo dice por último la UNESCO, la educación y la ciencia y la cultura, órgano de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, compañero, ya pues irse contra esto, ya pues compañero, ya es ignorancia, ya no estoy para pelear. Entonces, amigo, y eso le duele al capitalismo, ¿por qué? Porque Cuba, bloqueado. ¿Qué es un bloqueo? Que Norteamérica, como no podía ser parte ya de esta administración, ¿qué dijo? Bien, ahora voy a hacer que ni un país te compre ni te venda. Ese es el bloqueo. Y así Cuba, mira cómo está. Fíjate, mi amigo. Bien, compañero.